terminando en los acentos de la angélica canción. Oh, si nos congregaremos en la ribera hermosa del río, cuyas aguas vivas divagan del trono de nuestro Dios. Probad y ved. Historia de hoy, un ritual importante. ¿Alguna vez notaste que nuestras vidas están llenas de rituales? Piénsalo. Bodas, graduaciones, funerales. Todos representan un nuevo estatus o un gran cambio en nuestra vida. Igualmente el bautismo, la adoración familiar o la adoración pública del sábado son necesarios para nuestro crecimiento espiritual. Pero, ¿estará bien quedarnos en casa un sábado en vez de ir a la iglesia? De acuerdo con la Biblia, el séptimo día es sábado de reposo solemne, una convocación santa. Esta palabra en hebreo es mikra, que significa reuniones o asambleas, congregación. Significa que Dios espera que nos reunamos con otros para tener un ritual colectivo semanal. Nosotros tampoco podemos dejar nuestra congregación, y tanto más cuando ves que aquel día se acerca. Así como pueden ser buenas las conexiones tecnológicas online, no deberías quedarte en casa, sino buscar una alabanza pública, mientras nuestras condiciones nos permitan. Recuerda, el sábado es una convocación santa. Piensa en todas las cosas que puedes hacer el sábado. 1. Podemos orar, hablar con Dios. 2. Estudiamos su palabra, lo escuchamos. 3. Cantamos adorándole. Y 4. Traemos nuestros diezmos y ofrendas reconociéndolo como nuestro sustentador. Aunque los diezmos y la mayor parte de las ofrendas se dan electrónicamente, sigue siendo muy importante que cada miembro de la familia alabe a Dios al traer las ofrendas en un servicio público como un acto de adoración. Así como devuelves tus diezmos y das las ofrendas regulares, toma un tiempo para orar y fortalecer tu alma junto con tus hermanos y hermanas. Reflexiona sobre el futuro cercano cuando podrás comunicarte con Cristo en las nubes de los cielos. Y ahora, les invito a este momento especial de adoración a través de los diezmos y ofrendas. Que Dios les bendiga. Muy buenos días, mis queridos hermanos, ¿cómo están? Qué alegría saber que vos estás del otro lado ahí acompañándonos, participando del chat, escribiéndonos, saludando. Qué lindo cuando todos los hermanos nos juntamos de esa manera, online, pero estamos juntos, estamos participando con alegría, con un mensaje especial, como ves en pantalla. Hay un mensaje especial para vos, para mí, y no es un mensaje que uno se inventó, no, es un mensaje del Señor. Es un mensaje de Dios mismo para cada uno de nosotros, para que podamos tener buen ánimo, esperanza cada día. Podemos estar momentos sin comer, sin beber agua si querés, pero uno no puede vivir sin esperanza. Y la palabra de Dios fue escrita para darnos esperanza, nos dice Romanos el capítulo 15 y el versículo 4. Por eso qué interesante que en esta mañana podamos disfrutar de esta manera. Y queridos hermanos, me gustaría comenzar nuestro tema de hoy mostrándote esta imagen interesante. En este momento observamos aquellas Olimpiadas de los años 60, ¿sí? Como puedes ver, ahí el símbolo de Rómulo y Remo, ¿no? Según la creencia, el mito. Estamos hablando de Roma, sí, en 1960 se desarrolló una gran Olimpiada entre tantas destrezas. Entre ellas, había una que era la gran carrera de los 800 metros. Varios países se habían allí postulado, presentado, y es interesante que cada país estaba representado por alguien, por supuesto, por su corredor, por su profesional. Y yo te quiero hablar en este momento
este gran corredor que durante, escucha bien, 4 años se entrenó de una manera intensiva, 4 años de entrenamiento, y aquí tenemos a Win Esajás, ¿sí? Vos lo podés googlear ahí su historia, podés investigarlo, está interesante que puedas leer allí este momento que te estoy comentando, esta anécdota. Es interesante que Win, ¿sí? Como te dije, 4 años se había preparado, pero era el sueño de su vida, poder representar a Surinam. Ahí los surinameses contentos, tenemos nuestro win, y si hablamos un poquito en inglés, ¿qué es lo que es win? Es ganar, el winner tenemos, para que podamos allí festejar como país. Y bueno, llegó el momento de la gran carrera. Llegó el momento de la gran carrera, te lo vuelvo a mencionar. Y quiero presentarte una imagen y me digas dónde está el corredor. Llegó el gran día. Y finalmente yo quiero decirte que Win no ganó la carrera. No ganó. Lo podés ver en la imagen. Capaz que algún hermano ahí en los comentarios diga, sí, está allí en último lugar, pero yo no veo a nadie de piel por allí un poquito más oscura que el resto. Interesante. Se va a destacar el querido Win ahí en esa carrera. Pero quiero decirte que finalmente no ganó. Es más, quiero sumar una frase más. No es que no ganó, ni siquiera participó. Ni siquiera participó. Y la pregunta que nos hacemos en esta mañana es, ¿dónde está Win? ¿Dónde está nuestro corredor? Los surinameses seguramente se habrán preguntado, ¿qué pasó con nuestro corredor, nuestro profesional? Y tristemente te tengo que mostrar esta nueva imagen. ¿Están preparados? Miren. ¿Dónde está Win? Win finalmente, ¿por qué no ganó? ¿Por qué no se presentó? Porque se nos quedó dormido, sí, se nos quedó dormido, diríamos en términos cariñosos, se nos quedó dormido el negro. Se nos quedó dormido, tristemente. Ahí nosotros vemos una historia muy triste. Vos la podés googlear, investigar. ¿Ocurrió eso? Sí, fue un papelón. Se presentó muy tarde, quería correr y dije, no, mirá, ya se terminó la carrera. O sea, ¿cómo vas a llegar a esta hora? 4 años de preparación. Toda su vida había soñado con ese gran momento y finalmente por su pereza no pudo ni siquiera participar. ¿Por qué te cuento esta historia? Porque nuestro tema de hoy sí se titula Despierta. Y si ponemos puntos suspensivos ya te darás cuenta cómo continúa la frase. Sí, despierta, despertémonos. ¿Sí? Si estamos viviendo una pereza espiritualmente hablando, ¿sí? Si hay una pereza en nuestra vida, si estamos caídos espiritualmente, es hora de despertarnos. ¿No creen que es hora de despertarnos en estos tiempos que estamos viviendo? Por eso quiero compartirte de manera interesante atención a esta pregunta. La pregunta nos dice en esta mañana, esta pregunta interesante, ¿qué llamado nos hace el Señor? ¿Qué llamado nos hace el Señor en esta mañana? Y me gustaría que allí desde casa puedas buscar tu Biblia. Seguramente ya tenés la Biblia al lado, pero vamos a leer juntos la palabra de Dios con esta imagen de fondo. En Efesios 5:14 el texto nos dice, yo acá tengo mi Biblia también, vamos a leer juntos, ¿qué te parece? Para aquellos que están recién empezando a estudiar la Biblia, en el Nuevo Testamento vas a encontrar el libro de Efesios, ¿sí? Obviamente tenés que irte más allá de los evangelios romanos, corintios, gálatas, y ahí vas a encontrar al lado de los gálatas Efesios. Vamos a buscar juntos Efesios y por amor y también acompañando a nuestros queridos hermanos que por primera vez se conectan, Efesios 5:14. Efesios 5:14 nos dice algo interesante, un llamado del Señor impresionante, maravilloso. Efesios 5:14, ¿ya lo encontraron? Bueno, el texto nos dice lo siguiente, por lo cual dice, 2 puntos, ¿qué nos dice el Señor? Despiértate tú que duermes y levántate de los muertos. ¿Y cuál es la consecuencia de despertarnos y levantarnos? Y te alumbrará Cristo. A ver, repasemos una vez más
Ahí lo tenés en tu Biblia, subrayá este texto. Yo lo voy a colocar aquí en la pantalla. Número 1 dice, despierta. Pero no solamente hay que despertar. ¿Cuántas veces tenemos una responsabilidad, ¿no? Trabajo, algún compromiso? Sí. Simplemente te despiertas, pero sigues acostado o acostada. Y ahí te quedas mirando el techo. ¿Cuántas veces nos ha pasado? Pero la Biblia dice no solamente despertarnos, sino que levantarnos. Levántate de los muertos. ¿Y de qué muertos me está hablando la Biblia? Y de los muertos espirituales. ¿De qué muertos te está hablando? Obviamente sabemos que es un mito, es una locura pensar que hay zombies en la tierra como Hollywood te los pintan, muertos vivos ahí que se comen a los seres humanos que no tienen supuestamente ese virus, ¿no? No existe eso, pero en la Biblia de repente me encuentro con zombies. ¿Cómo zombies? Sí, muertos espirituales, muertos en vida. No tienen a Dios, no tienen esperanza. Viven por vivir, viven una sola vida, porque para ellos se terminó todo. Una sola vida y se termina. Y después les mienten que después siguen penando por ahí. Despiértate tú que duermes y levántate de los muertos. Y dice la palabra de Dios que esa luz que tanto necesitamos vendrá si tomamos, obviamente, esta actitud importante. No solo despertarnos, sino levantarnos. ¿Saben por qué? ¿Por qué debemos estar despiertos y levantarnos de este adormecimiento tan fuerte que vivimos en el mundo? Si vemos el cristianismo en general, hay un adormecimiento impresionante. Quizás seguramente vos podrás decir por ti mismo, por ti misma, sí, yo también estoy bastante adormecido. Bueno, buenísimo. Es bueno que estemos conectados de esta manera y compartamos el mensaje, porque quiero mostrarte en esta mañana 2 alarmas, 2 campanas, como ves en ese despertador, ese viejito reloj despertador que algunos todavía tienen estas reliquias, y funciona a la perfección. Muchos nos despertamos con el celular seguramente, pero vamos a hablar de 2 campanas, 2 alarmas importantes. ¿Qué te parece si vamos a la primera? ¿Cuál es la primera alarma? Alarma número 1. ¿Por qué debemos estar despiertos? Porque estamos en un gran conflicto. Hay un gran conflicto, tremendo conflicto espiritual. En este mundo no habitan solamente seres humanos, animales y, bueno, fauna, flora, planta. No, eso es ser muy ingenuo. A ver, voy a utilizar esta palabra, perdónenme, ser muy ignorante. Pensar que solamente hay seres humanos, animales y plantas en esta tierra. Sí, hay seres espirituales tremendos en esta tierra. Maravillosos seres que nos cuidan, nos protegen. Dios, el Espíritu Santo, nuestro Señor Jesucristo, los ángeles. Pero también dice la palabra de Dios que en este mundo han caído. Hubo una guerra, dice la palabra de Dios. Apocalipsis te lo describe, Apocalipsis 12 te lo describe tremendamente. Y si alguien que nos acompaña le gustaría conocer el libro de Apocalipsis, por favor escriba en el programa. Escriba, yo quisiera tener ese estudio de Apocalipsis. Es gratis. Recíbanlo, familia, ahí en el hogar. Estudien ese material que es maravilloso. Estudien el libro de Apocalipsis, porque ahí se describe que hubo una gran batalla y una parte del cielo, la minoría, gracias a Dios, se alejó de la presencia de Dios. Han caído a este mundo y conviven con nosotros. No estamos solos en esta tierra. No estamos solos. Y hay una gran guerra entre ellos. Y la guerra continúa. ¿Y qué vemos ahí en la imagen? Y sí, el dragón, a quien representa Satanás, por supuesto. Satanás no es eso, es un símbolo simplemente. Pero un dragón malvado, horrible, no como te lo presentan las caricaturas, que el dragón es el mejor amigo de los chicos. No, el dragón es un símbolo de Satanás mismo, un ser perverso, malvado, con la mente despiadada, que está destruyendo a quien se cruce en su camino. Pero ¿a quién le hace la guerra especialmente? A esa mujer que ves en pantalla. Esa mujer representa la iglesia pura de Cristo, los apóstoles y todos los descendientes hasta hoy. Pero estos apóstoles dejaron un legado maravilloso y estamos siguiendo sus pisadas. Nos dejaron sus escritos, la palabra de Dios. Pero ¿sabes qué? Vamos al libro justamente de Apocalipsis 12:17.
Satanás no solamente se contentó con perseguir a esta mujer, y verdaderamente los primeros años de la era cristiana fueron tremendos, pero cómo se predicaba el Evangelio, cómo daban la vida a esas personas por Jesucristo. Apocalipsis 12:17 nos dice algo muy interesante. Vamos a esperar que lo encuentres al versículo. Te tenés que ir al último libro de la Biblia, es sencillo. Apocalipsis 12:17 dice: entonces el dragón, que ya la misma Biblia lo explica en el versículo 9 que representa a Satanás, se llenó de ira contra la mujer, la iglesia. Efesios capítulo 5 te lo va a explicar. Y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, contra un resto. Y sí, porque hoy toda la iglesia, toda la cristiandad, tristemente, ha caído en lo que llamamos en la Biblia, profetizado ya en 2 Tesalonicenses, el capítulo 2 en adelante, en una gran apostasía. Se han apartado de la verdad bíblica. Hoy hay un resto, y ese remanente o resto dice que es la descendencia de esta mujer. ¿Y qué característica tiene este resto? 2. Guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe, el testimonio de Jesucristo. Tienen el testimonio de Jesucristo. Y es interesante, partamos primero de que guardan los mandamientos de Dios. Esta iglesia que hoy cristiana, que sigue a Jesucristo, que lo tienen como el centro de sus vidas, por eso es cristiana. Es interesante que esta iglesia tiene una característica especial. Guarda los mandamientos de Dios. Por eso Satanás odia, le hace la guerra a este resto, a este remanente de la mujer. Y quiero mencionarte un testimonio impresionante. ¿Por qué odia Satanás tanto los mandamientos de Dios? Porque cuando uno guarda los mandamientos de Dios, tiene una protección especial de parte del Señor. Roger Morneau, en su libro Un viaje a lo sobrenatural, que te aconsejo que lo puedas conseguir allí al hermano de publicaciones, o escribe en el chat: me gustaría tener ese libro, ¿cómo puedo conseguir? Y veremos la forma de hacértelo llegar. Un viaje a lo sobrenatural nos cuenta que este hombre ya, por supuesto, adulto, mayor, él tenía 22 años. Y él, por curiosidad, por un amigo, etcétera, como nos pasa a muchos, los curiosos, todos somos curiosos, se metió en un ambiente que, madre mía, nunca se tendría que haber metido. ¿Dónde se metió Roger? Y se metió en una secta muy peligrosa, que aparentemente se veían personas buenas, amables, pero adoraban al diablo. Imagínate lo que es eso. Y él ahí fue descubriendo muchas cosas impresionantes, verdades tremendas y mentiras ni hablar, pero también verdades. Y él quiso salir de ese lugar, por supuesto que logró salir. Pero es interesante que un día, introducido en esta secta, avanzando por el amigo y por la presión y las influencias, estaban en una reunión y el sacerdote de esa secta, estaba de una manera así alabando y haciéndole mucha propaganda al caído, al enemigo caído. Y en un momento el sacerdote, así como mofándose de las iglesias cristianas, dice: el enemigo ha logrado engañar a estas iglesias y aquello y a estos movimientos y ha logrado introducir esta mentira, y todos ahí los sonsos aplaudiendo: oh, qué grande el enemigo. Pero en un momento alguien preguntó, dice, una consulta: ¿y los adventistas? Ay, ¿para qué preguntó eso? No, el sacerdote no sabía dónde meterse. Es como que lo miró y con la mirada le dijo: ¿para qué los mencionás? Vos sabés que el enemigo no quiere ni escuchar esos nombres a esas personas. Entonces Roger, atento, ahí dice el sacerdote: bueno, yo no los mencioné primero porque son la minoría. Acordate lo que decía Apocalipsis 2:17, el resto son una minoría. Y otra de las cosas, que no son personas comunes. No son personas comunes. ¿Cómo que no son personas comunes? Eso le llamó mucho la atención a Roger. ¿Cómo que no son personas comunes? ¿Alguien me podía explicar? Terminó esa reunión horrible, Roger se acercó al sacerdote y el sacerdote dice: sí, ya sé que me vas a preguntar, vos sos muy preguntón, me vas a preguntar por este grupo de cristianos. Sí,
¿qué pasa con los adventistas? ¿Por qué usted dijo que no son personas comunes? Y este sacerdote mencionó algo interesante. Ayudó a Roger a buscar la iglesia que Cristo tiene en esta tierra. Y le dijo, no son personas comunes, porque por el hecho de guardar todos los mandamientos de Dios, incluyendo el día de reposo, lo menciona el sacerdote ahí en su libro, hace que Dios les dé un poder especial. Y de esa manera los espíritus no tienen poder sobre ellos. ¡Wow! ¡Qué maravilloso! No tienen poder sobre ellos. Sí. ¿Y sabes que la palabra de Dios lo dice? No hace falta que un sacerdote de este tipo nos diga esa gran verdad, ¿no? La palabra de Dios ya te lo dice. En 1 de Juan 3:24, el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. Cuando tú guardas los mandamientos de Dios, mira lo que el Señor nos promete. Yo voy a permanecer en ti y tú en mí. Esa relación que el Padre tenía con nuestro Señor Jesucristo, esa misma relación vamos a disfrutar con nuestro Salvador. Esa conexión que tenía Cristo con nuestro Padre, esa conexión vamos a disfrutar. Pero hay una condición especial. Tenemos que guardar los mandamientos. ¿Cuántos mandamientos? Y guardarlos todos. Porque guardar todos los mandamientos de Dios es como un marco protector. Por eso decía este sacerdote, esta gente no es común, tienen algo especial porque los intentamos destruir, los intentamos engañar y no podemos. Porque guardan los mandamientos de Dios. Y es interesante, como dice el libro de Efesios, en esta guerra que tenemos contra estas huestes espirituales, Efesios capítulo 6, hermoso capítulo para leer, queridos hermanos. Se nos dice que Satanás quiere lanzar sus dardos contra el pueblo de Dios. Pero el hecho de que tú guardes los mandamientos es un marco protector. Dios es el que te protege. Pero el mandamiento permite que el poder de Dios te abrace, te dé fuerza, te dé la suficiente, vamos a decir, disposición para decir, Señor, quiero abandonar este pecado. ¿Qué pecado? Y soy codicioso, soy mentiroso o mentirosa, soy ladrón, me cuesta ser fiel a la persona que me has puesto en el camino. Señor, soy desobediente a mis padres. Quizás un joven está escuchando ese sermón, sí, he deshonrado a mis padres. Bueno, Satanás te va a llevar a desobedecer cada uno de los mandamientos. Soy idólatra, no puedo sacarme este ídolo. Ahí están todos los mandamientos. Señor, soy maldiciente. No puedo dejar de maldecir. Me cuesta tanto dominar este pésimo carácter. ¿Quieres guardar los mandamientos? Te daré mi poder. Pero ¿qué sucede si yo desobedezco tan solo uno de esos mandamientos? Imagínate, todos esos dardos van a afectar tu vida. ¿Por qué otro motivo Satanás persigue a la mujer? En este caso, al resto de la descendencia de ella. Porque dice la palabra de Dios, acordate, Apocalipsis 2:17, que esta mujer, ¿sí?, tiene tantos dones maravillosos. El Señor le ha dado a esta mujer, a esta iglesia maravillosa. Pero entre tantos dones hay un don que se le llama el don de profecía. Sí, Dios siempre en su iglesia tuvo profetas. Una iglesia sin profeta, te lo voy a decir en esta mañana, eso no es una iglesia. ¿Cómo en una iglesia no va a haber don de profecía? Siempre lo hubo, siempre lo hubo. No todos se escribieron. La Biblia, ¿sí?, fue escrita por profetas. El don de profecía se mantuvo permanentemente en el tiempo. Ahí vemos imágenes, Elías, Abraham, todos ellos profetizaron cosas impresionantes y hoy las tenemos volcadas en la palabra de Dios. Y es interesante lo que nos dice Apocalipsis. El testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Apocalipsis 22 lo describe mejor. Son los profetas. Dios siempre tuvo profetas. Quiero mencionarte que Dios nos ha dado don de profecía hasta para nuestros tiempos. Y es muy triste cuando no estudiamos, no investigamos, nos casamos con el videíto ese de YouTube que empiezan a hablar cada locura, no voy a mencionar la palabra, disparates terribles, simplemente porque no estudian en profundidad lo que Dios les está dando. Es interesante que Dios nos levantó el don de profecía a través de esta mujer. Y saben que Ellen White, o Elena si queremos llamar en español,
Elena, desde muy joven, 17 años, imagínate. No tenía ni siquiera la primaria completa. ¿Saben cuántas páginas llegó a escribir? Puño y letra, ¿eh? Más de 100.000 páginas. Impresionante. Cómo el Señor nos ama y nos quiere preparar para los tiempos finales. Y saben que sus escritos se les llama, ella misma pronunció esto, son la luz menor para llevarnos ¿a dónde? A la luz mayor, a la Biblia. A la Biblia. No hay contradicción entre sus escritos y la Biblia. ¿Querés sacarte las dudas? Lee sus escritos, estudialos. ¿Sabes por qué te digo todo esto? Porque Satanás ataca tremendamente este don de profecía. Ya la Biblia te lo dice. Así que no te sorprenda si vas a ver gente hablando pestes de este don de profecía en esta hermana nuestra de la iglesia. Porque es una hermana de iglesia. Como vos y yo somos hermanos, pero Dios nos ha dado diferentes responsabilidades, dones, talentos. Cada uno en su lugar. Como cuerpo vamos trabajando. ¿Sabes qué? Si hay un libro que me encantaría que vos leas, es este libro, Conflicto de los Siglos. Satanás intentó matarla, quitarle la vida para que no termine de escribir este libro. Sí, ella lo describe de una forma impresionante. ¿Sabes dónde lo describe? En este libro, Primeros Escritos. Ahí lo describe. Y en Primeros Escritos, la sierva del Señor, profeta de Dios, escribió algo interesante. Ella dice que en algún lugar de este planeta, ¿sí?, se reunieron, porque ellos cayeron del cielo, ya no pueden entrar más allí, entonces están de alguna manera en cuarentena en este planeta. La cuarentena más larga que han sufrido, ¿no? Miles de años acá. Es interesante que ellos se reunieron, no me importa dónde, ni me interesa, ¿sabes? Pero sé que se reunieron. Y en esa reunión planificaron destruir a ese remanente de Dios. En Primeros Escritos, en la página 266, nos escribe lo siguiente nuestra hermana. Dice, vi que Satanás ordenaba a sus ángeles poner sus trampas. ¿A quiénes especialmente? Por supuesto, a todo el cristianismo. No importa la denominación, a todos los cristianos. Aquel que intente buscar la Biblia va a ser entrampado, dice. Pero hay un grupo que especialmente los quiero destruir, que me tienen cansado, dice el enemigo. ¿A quiénes? A quienes están esperando la segunda aparición de Cristo y están guardando todos los mandamientos de Dios. Cuando Roger descubrió que esta iglesia guardaba todos los mandamientos y salió de ese lugar sin ningún rasguño, se dio cuenta realmente que el pueblo de Dios, el pueblo adventista, tiene la protección divina. Decimos amén en el chat. Podemos decir amén. Gracias, Señor, por tu protección. Gracias por conocer tu verdad. Gracias por conocer cada uno de tus mandamientos, especialmente este día de reposo, que no sabíamos, Señor, que era sagrado, que debíamos guardarlo de manera especial. Sí, así es la verdad. Nos hace libres y nos hace gozar de la presencia del Espíritu Santo. Pero el enemigo nos quiere poner trampas. ¿Para qué quiere ponernos trampas? Porque él sabe que va a provocar resultados. Con tan solo una de sus trampas, que en esta mañana yo te quiero mencionar, ¿cuál es su trampa más fuerte? Sí, por eso nuestro tema de hoy se titula Despierta. Es llevarnos al adormecimiento espiritual. Acá en esta imagen te lo digo todo. Una imagen vale más que 1000 palabras. ¿Qué es lo que observas ahí en esa imagen? Ahí el Señor está llamando a sus hijos, a cada uno, pero uno no tiene tiempo. Ahí observando, no, el reloj, no tengo tiempo para las cosas de Dios. Ya último, pero ¿te acuerdas cuando servías, cuando hacías actividad misionera, predicabas el evangelio, dabas estudios bíblicos, te veíamos en el club, te veíamos cantando, te veíamos dirigiendo? ¡Qué maravilla! No, ya no tengo tiempo. Eso fue antes. Ya no tengo tiempo. ¿No tenés tiempo para Dios? Muertos espirituales, ¿no? Eso nos va a llevar al adormecimiento total. Otras personas están distraídas en los afanes de este mundo, como si este mundo, quiero mencionarte algo importante, ya la Biblia lo dice, el mundo es maravilloso, fue creado por el mismo Señor Jesucristo,
Pero tristemente el pecado ha arruinado el mundo y hay cosas que son peligrosas, que nos apartan de Dios. Y el mundo y el enemigo han hecho que las cosas que nos apartan de Dios sean tan agradables, tan hermosas, tan placenteras. Hay muchas personas que están siendo esclavas en las miserias de este mundo. Gente que está siendo esclava en placeres que traen tremendas consecuencias. Jóvenes que hemos charlado, personas adultas que están siendo presos o presas de, por ejemplo, de un placer, entre comillas, el mercado que más factura en el planeta Tierra, como la industria de la pornografía y muchas otras industrias perversas, la sensualidad, ser esclavos de la moda, ser esclavos del dinero, como si la vida todo consistiera en eso. No, no. El enemigo es muy astuto, te entrampa, te adormece espiritualmente, no tienes tiempo, tienes otras cosas que hacer, tengo tantas cosas. Y como vemos el caso de esta madre, la indiferencia. No hay cosa peor que caer en la indiferencia hacia nuestro Salvador. Pero hay una cuarta consecuencia en esta imagen. Falta de tiempo, distracciones en cosas que no tienen sentido o en cosas peligrosas que nos causan placer aparentemente y nos traen serias consecuencias. La indiferencia. Pero te habrás dado cuenta en esa imagen que hay una niña, una hermosa niña, que quiere estar con Jesús. Pero esa madre, con su indiferencia, se transforma en una piedra de tropiezo. Cuarta consecuencia. Falta de tiempo, indiferencia, distracciones sin sentido y ser piedras de tropiezo para otros que quieren alcanzar la salvación. Eso es lo que el enemigo causa en nosotros. Esa es su peor trampa para nuestras vidas. Por eso despiértate, levántate de los muertos y te alumbrará Jesucristo. No te olvides del texto de esta mañana, nuestro texto de esta mañana, nuestro versículo de memoria. Levántate de los muertos, despierta. La palabra de Dios también nos dice, llegando a esta última parte, que hay una segunda alarma número 1, recuerden hermanos, alarma número 1, hay un gran conflicto. Y el conflicto se centra en los mandamientos de Dios. Ahí el enemigo. Y solo los mandamientos de Dios, no, y también los escritos del don de profecía. También va a atacar eso. Por eso la Biblia te lo dice, hoy lo descubrimos juntos. Pero hay una segunda alarma. Esta segunda alarma tiene que ver, escuchen, hay un juicio. Hay un juicio. Hoy sí hay un juicio en el cielo. Y ese juicio, ¿quiénes participan? ¿Hay un juicio final en este momento? No es juicio final. No, eso no ha llegado aún. ¿Y qué juicio es este? Hay un juicio, escuchen la palabra, investigador. Hay un juicio investigador. Ahí nos vemos a nuestro Señor Jesucristo, vestido de sumo sacerdote en el lugar santísimo. ¿Recuerdan el santuario? Ese día era el día final. Después no había más oportunidad. Hoy nuestro mundo está en los umbrales de la segunda venida de Cristo. Ahí lo vemos al Señor, ¿sí? Paralelamente en esa primera imagen. ¿Con qué libro ves en la mano? ¿Con la Biblia? ¿No? La Biblia la tenés vos y yo en la mano. Él está con el libro de la vida. Él nos dio la Biblia para poder ser anotados en el libro de la vida. Y te digo algo más, para permanecer escritos en ese libro. Porque muchos, espero que sean pocos, pero tristemente lo tengo que decir, la Biblia lo dice. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿qué quiere decir eso? Serán borrados. Por eso la palabra de Dios dice Apocalipsis 14, 7. Vamos a leer Apocalipsis 14. ¿Seguís en Apocalipsis? Bueno, vamos al capítulo 14. Apocalipsis 14, el versículo 7. Y dice la palabra del Señor lo siguiente. Diciendo a gran voz, acá está hablando de ese remanente que predica el evangelio a todo el mundo, representado por 3 ángeles. Diciendo a gran voz, temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado.
y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Qué tremendo versículo, maravilloso. Teman a Dios. Ahí nos está haciendo conexión con el sabio Salomón. El discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos. Nuevamente nos está diciendo la Biblia: guarda los mandamientos de Dios. Tenés que arreglar esas horas del sábado. Ponete en armonía con la voluntad divina, hermano. ¿Eres esclavo de algún vicio que te está matando lentamente? De vez en cuando fumamos un cigarrito, nos tomamos, total una copita. Pongámonos en armonía con el Señor, hermanos. ¿Eres esclavo o esclava de palabras indecentes? ¿Eres criticón, criticona? Somos criticones, murmuramos todo el tiempo. Hay un juicio sobre el pueblo de Dios. Guarda los mandamientos, cada uno de ellos, y dale gloria a Dios. Dale gloria porque ha llegado la hora de su juicio. Y acá dice la Biblia: y adorad al que hizo el cielo y la tierra. Allí te está conectando a Isaías 66. ¿Cuándo vamos a adorarte? De sábado en sábado, dice la Biblia. La Biblia es clarísima, no dice de domingo en domingo, es un invento humano. Sabemos de dónde viene ese invento. Por eso, mis queridos hermanos, este juicio, ¿hacia quién se aplica o hacia quiénes se aplica? Dice la palabra de Dios: porque es tiempo de que el juicio, de este juicio que estamos hablando, comience ¿por dónde? Comience por el mundo impío, por los que no conocen a Dios. No, ellos van a estar, después va a venir con ellos el tema del juicio. Ahora es sobre el pueblo de Dios. Y es una buena noticia. ¿Por qué? Porque si tú participas de un juicio, quiere decir que hay posibilidades de que quedes, como hablemos en términos judiciales, impune. O sea, no quedes allí imputado por la justicia divina, quedes libre. Siempre digo esto: si Dios nuestro Padre, que es el juez, es tu Padre, tu amigo, y el Señor Jesucristo, que es nuestro abogado, es nuestro amigo también, nuestro hermano, ¿qué miedo podemos tener del juicio? Por eso no entiendo, me da miedo el juicio. ¿Por qué hay miedo? Cuando Juan dice que en el amor no hay temor. Cuando estamos en contacto con el Señor, con nuestro Padre, cuando conversamos cada día con Él, con nuestro Señor Jesús, ¿qué miedo puede haber? Al contrario, me emociona saber que está todo de nuestra parte, hermanos, para ser salvos. Todo. Es más, ambos dieron todo para salvarnos. Todo. Y lo siguen haciendo. Por eso no debemos temer del juicio. A menos que, no sé, me entristece decir esto, que ese pecado lo sigas acariciando, te siga gustando el pecado. Yo diría, ahí sí, tiembla, hermano o hermana. Porque el juicio de Dios es perfecto. Y no va a entrar nadie al reino de los cielos. La palabra de Dios, Corintios capítulo 6, léelo completo en casa. Allí dice: nadie heredará el reino de Dios aquel que acaricie y abrace el pecado en cualquiera de sus formas. Apártate del mal, busca la santidad, que el tiempo es corto. ¿Quiénes serán los salvos? La palabra de Dios nos dice que en ese gran juicio, en Apocalipsis nos menciona: vi a los muertos. Acá está hablando de aquellos que rechazaron la gracia de Dios, que jugaron con el pecado. Cristianos, ateos, no importa, jugaron con el pecado, no se apartaron del mal. Vi a los muertos, ahí están los muertos, levántate de los muertos, ¿te acuerdas, Efesios? De pie, resucitados, segunda resurrección. ¿Ante quién? Ante Dios. Ahí está, va a estar Jesucristo siendo el juez de este mundo. Y los libros fueron abiertos. ¿Qué libros? Y de las acciones. Toda creencia determina una acción, ¿no? Tremendo. Todo sale a la luz. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Hermano, no nos olvidemos de estas palabras. Dios es amor. Y un padre que te ama también te advierte, te exhorta y te disciplina. En esta sociedad posmoderna, muchos creen que la exhortación, el decir no, hijo, ya no digamos, permitamos que hagan
sean felices. No, eso no es ser feliz. El no de Dios es para nuestro bien, hermanos. Por eso, el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. ¿Quiénes serán los salvos? Únicamente aquellos quienes estén inscritos en un solo libro, el libro de la vida. Levántate de los muertos, no participes en aquellos que resucitarán en la segunda resurrección, porque es tremendo participar de ese juicio. Participemos de este hoy y no de aquel, el famoso juicio final. No participemos de ese, participemos de este maravilloso juicio investigador, donde todo el cielo está a disposición. Por eso oremos más de lo que estamos orando, estudiemos más la palabra de Dios, limpiémonos, de toda mancha, de todo aquello que nos aparte de nuestro Salvador, y mantengamos nuestro nombre escrito en el libro de la vida. ¿Será que alguien que nos acompaña en esta predicación, en esta mañana, aún no ha escrito su nombre en el libro? ¿Y cómo me escribo en el libro de la vida? Es sencillo. Acepta al Señor Jesucristo como tu Salvador. ¿No lo conoces? Pide en el chat, me encantaría tener una Biblia en casa. Me gustaría tener un estudio bíblico para prepararme y ser anotado en el libro de la vida. Coloca. Pero hay personas que han estudiado la palabra de Dios y aún no han tomado la decisión de entregarse y hacer un pacto con nuestro Salvador. No se han bautizado, estamos jugando, tirando la pelotita para más adelante. No juegues con tu salvación, mi querido hermano o hermana. No juegues. Dios nos llamó a cada uno de nosotros, predicadores, pastores, para hacerte este llamado. Sí, es un llamado también, participamos de este llamado, pero es un llamado de Dios mismo para nuestra vida. No juguemos más con esto. Este mundo se está yendo en picada a la destrucción total. ¿Por qué te vas a perder? ¿Por qué nos vamos a perder con este mundo impío y pecador? Salgamos del pecado. Renunciemos, despertémonos, levantémonos de los muertos y procuremos la luz de nuestro Señor. Es interesante que el libro de Apocalipsis nos dice qué debemos hacer para no ser borrados del libro de la vida. Vamos a leer juntos lo que nos dice el libro de Apocalipsis, capítulo 3, el versículo número 5. Apocalipsis 3:5 nos dice algo maravilloso. ¿Seguís Apocalipsis? Nos hemos quedado, ¿no?, en ese libro. Bueno, qué maravillosa revelación. Dice nuestro Señor Jesucristo, escuchen: el que venciere será vestido de vestiduras blancas. Y escuchen ahora, y no borraré su nombre. O sea que estaba anotada la persona. Claro, estaba anotado. ¿Por qué se anotó? Porque hizo un pacto conmigo, dice Jesucristo. Qué maravilloso. Pero Señor, ¿qué nos estás diciendo? ¿Que una vez que yo hago un pacto contigo, queda para siempre mi nombre en el libro? No nos confundamos. Dice la palabra, no borraré su nombre del libro de la vida y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Mira esa imagen. Esa es la vida cristiana. Vamos a tener caídas. Vamos a luchar diariamente contra estas huestes espirituales, contra el pecado que mora en mí, contra este mundo que cada vez más se está alejando del Creador, Cristo Jesús. Pero dice la palabra de Dios, en esa carrera, en ese caminar cristiano, si llegas a caer, procura levantarte. Eso es ser vencedor. No es el intachable, el inmaculado. Nadie es inmaculado. Solo el Hijo de Dios es inmaculado. Nosotros tenemos mácula, mancha en el corazón, pecados que vencer, tendencias tremendas, hereditarias y cultivadas. Pero hay que levantarse. Hay que vencer. Hay que luchar cada día contra el orgullo, esa basura humana que nos destruye, nos arruina el carácter y nos deja solos en la vida. Hay que vencer también la soberbia, el querer ser más que
Qué basura humana tan grande, ¿no? Hay que vencer también el rencor, el odio. Si no, él o ambas cosas nos destruirán nuestra vida espiritual. Hay que vencer la crítica, el chisme. ¿Sabías que la palabra diablo desciende de chismoso? Cuando uno hace un estudio de los lenguajes originales del griego. Interesante, ¿no? Y hay que vencer la maledicencia. Hay que vencer las malas palabras. Hay que vencer todas estas cosas, mis hermanos. Al que venciere, le daré vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida. Sé que es una lucha grande, pero vale la pena, hermanos, porque no hay cosa más linda que sentirse libre de todas estas cosas. Por eso procura cada día tomar la salvación con temor y con temblor, hermanos. Acuérdense las palabras de Pablo. Estamos en un juicio. Qué lindo participar, Señor, de ese juicio, porque vamos a ser llevados a la patria eterna. ¿Y sabe lo que significa vivir por la eternidad? No, yo no sé, yo tampoco, pero debe ser algo maravilloso. Y al lado de alguien a quien realmente nos ama con un amor eterno. ¿Qué debemos evitar en esta carrera por la vida eterna, llegando al final de este tema, hermanos? ¿Qué debemos evitar? La palabra de Dios nos dice: si llegas a caer, por favor, levántate, pero hay personas que no se levantan. Deciden hundirse más en el pecado. 7 veces cae el justo. Es un refrán, no lo tomes literal. Hasta 7 veces puedo caer. No literalice. Dice, porque muchas veces, podría decir la Biblia, eso te está tratando de decir, podemos caer, pero se levanta nuevamente. Pero ¿qué pasa con aquel que cree en el mensaje del enemigo? Ya no te podés levantar, eres una porquería, mirá lo que hiciste. No te hundas en el mal, no vuelvas, no te entierres más en él. Que nadie te convenza de que Dios no te va a levantar, no te va a dar una oportunidad. ¿De dónde sacan esas cosas algunos, hermanos? Levántense. Mientras haya tiempo de gracia en este juicio sobre el pueblo de Dios, juicio maravilloso, vuelvo a insistir, participa de este juicio, no te pierdas. Tomate la mano del abogado y juez, nuestro Señor Jesucristo. Aférrate a Dios como nunca antes lo has hecho. Levántate en el nombre del Señor. ¿Vas a caer? Sí, vamos a caer. ¿Sabes que un predicador del siglo XIX decía: cuando la oveja cae en el barro simbolizando el pecado, todas estas miserias, dice, sale del barro porque es oveja, pero cuando el cerdo, el chancho, el puerco, como quieras llamarle, cae en el barro, ¿qué pasa? ¿Qué es lo que pasa con el puerco? Y más se enrieda, ¿por qué? Porque es un chancho, es un cochino, diríamos. Y sabes que me encanta esta ilustración, esta enseñanza de Charles Spurgeon, porque Dios nos ha llamado ovejas. No los llama chanchos, cochinos, no nos llama así el Señor. Seguramente venimos de cosas muy tristes. Satanás nos envolvió en su barro, en sus miserias. Pero hoy estamos con el pastor, nuestro Señor Jesucristo. Jehová mi pastor, nada me faltará. En delicados pastos me hará descansar. Pero las ovejas, cuando caemos en el barro, ¿qué pasa? Y nos levantamos porque somos ovejas. En ningún lado a Dios se lo llama el puerquero. Él se autoproclama, yo soy el pastor. Él no cría cerdos, Él cría ovejas. Por eso que Satanás no te convenza jamás de que eres una persona inmunda. Porque eso es lo que Él logra. Nos convence y nos hace gustar las cosas miserables. Nos hace crear placer en las inmundicias de esta vida. Sal de ello, abre tus ojos, despiértate, tú que duermes, y te alumbrará Jesucristo. Por eso, mi hermano querido, mi hermana, recuerden este versículo que lo hemos mencionado a lo largo de esta mañana. Recuérdate el llamado, ya lo sabes, ahí está la cita, ya lo memorizaste, lo guardaste en tu corazón. Cada vez que el enemigo te ofrezca algo, acuérdate de esta palabra, no,
No me voy a adormecer. Ahí está la serpiente queriéndome morir. No, despiértate y mantente despierto, porque el enemigo nos quiere borrar del libro de la vida. Él no se quiere perder solito. Aférrate a Jesucristo en esta mañana. Coloca ahí en el chat: Señor Jesús, despiértame, levántame. No tengas vergüenza de decirlo, para que oremos todos juntos. Yo no tengo problema de decirte en esta mañana: Señor, necesito que me despiertes, necesito que me mantengas despierto. Por favor, busquemos la gracia de Dios. Hay 2 campanas que están sonando permanentemente en las Escrituras, por eso no hay que descuidar la Biblia. Número 1, recuerda, hay un gran conflicto contra los mandamientos de Dios. Por eso te cuesta guardar el sábado, por eso te va a costar mucha fe, porque estás luchando contra algo muy grande. Pero recuerda que tenemos un vencedor que nos dará el poder. Recuerda que hay un juicio y hay alguien que quiere anotar nuestro nombre en ese libro. Queridos hermanos, ¿será que tu decisión en esta mañana será decirle: Señor, despierta? Coloca ahí en el chat, en esta mañana maravillosa. Y mientras escuchamos esta alabanza que a continuación quiero compartir con ustedes, esta alabanza que se titula Me entregaré, es un hermoso cántico que cantamos con nuestros jóvenes, con nuestros adolescentes, con nuestros niños. Y ustedes, queridos hermanos, que en este chat seguramente muchos adultos, ancianos nos acompañan, jóvenes y niños también. Pidámosle a Dios este milagro sobrenatural de despertarnos de esa tibieza espiritual que el enemigo ha sembrado por mucho tiempo en nuestra vida. Que Dios te bendiga, y mientras escuchamos esta canción, coloca esa oración en el chat para que oremos. Mi nombre es Daniel, mi nombre es Romina, mi nombre es Vanessa, mi nombre es Susana, Roberto. Queremos orar de manera especial. Vas a escuchar esta canción, pero esa canción es una oración. Por eso voy a cerrar con esta canción. Quiero cantar contigo para que el Señor haga ese milagro en nosotros. Que Dios te bendiga grandemente. Estoy aquí en tu altar, mi Señor, y esta vez nada impedirá mi entrega y mi compromiso. Una vez más, y esta vez más decidido estoy. Prepara la fiesta en el cielo, Señor, pues lo decidí, me entregaré y andaré en los caminos de Dios, abrazaré la nueva oportunidad y no hay nada que vaya a impedir. Hoy te digo, una vez más, estoy aquí en tu altar, mi Señor, y esta vez nada impedirá mi entrega y mi compromiso. Una vez más, y esta vez más decidido estoy. Prepara la fiesta
Jesús.